Estas palabras posiblemente sean las más famosas que rodean al poderoso transatlántico, pues lo creían insumergible. Ideología que cambió con su hundimiento, en punto de las 2:20 a.m. El Titanic se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Y cuando la noticia se difundió a través de diferentes medios impresos de la época, nadie lo creía, pues su construcción majestuosa lo hacía casi un navío de otro mundo. Asimilar la noticia no fue sencillo, pues más allá del impacto, al saber que durante su primer viaje había quedado en las profundidades del océano, lo que lastimaba es que únicamente sobrevivieron 706 personas de 2.223 que iban a bordo. Hay un sinfín de historias por platicarte, pero este día solo nos centraremos en 3. Quizás las conozcas, o tal vez no, pero de verdad que vale la pena escucharlas. El capitán del Titanic, Edward John Smith, murió en el naufragio, pues si hay un lema que se debe acatar, es que el capitán se hunde con su barco. Sin embargo, y pese a que es considerado como un buen ejemplo de ética profesional, su figura genera polémica hasta nuestros días, por una sencilla razón: es uno de los causantes de la tragedia que llevó a la muerte a más de 1,000 personas. Algunos especialistas aseguran que actuó de forma negligente y reaccionó de forma tardía ante la tragedia, ya que al momento del choque estaba cenando tranquilamente en su camarote, al tener la plena confianza que había dejado en buenas manos al naufragio, sin considerar que muchos de ellos nunca antes habían viajado por el océano Atlántico. Pero antes de llegar a las causas de su hundimiento, primero vayamos al momento en que zarpó el barco. Aquel 10 de abril de 1912, en Southampton, Inglaterra, la multitud aguardaba su salida y gritaban con emoción, pues decían que este barco traería un avance muy importante en la tecnología, ya que con sus 29 calderas alimentadas por 159 hornos de carbón, les permitiría naufragar a más velocidad que el resto de los barcos de la época. Los viajeros subían y eran recibidos por el capitán Smith, el hombre que los llevaría de Southampton hacia Nueva York. La mayoría se preguntaba quién era ese hombre que lucía tan impecable, de pies a cabeza. Pues te cuento que para dar con el capitán, y que estuviera a la altura de las circunstancias, no fue tarea sencilla, por lo que al escoger entre una larga lista, llegaron al capitán Smith, que tenía 43 años de experiencia en alta mar, y había estado al frente de 18 buques, además de atravesar 26 veces el océano Atlántico. La excelente reputación que lo acompañaba lo puso como favorito, al no tener ningún pero. Así que conscientes que necesitaban al mejor, lo buscaron en 1912, a meses de zarpar, para que se familiarizara con el imponente navío. Su experiencia lo avalaba, pero tenía una debilidad, y esta era la vanidad. El capitán Smith, si por algo era conocido, era romper sus propias marcas en cuanto a velocidad, que le valieron reconocimiento a nivel internacional, y en su afán de intentar conseguir un logro más, la imprudencia comenzó justamente en su inauguración, ya que quería formar parte de la historia como uno de los pocos capitanes en arribar a su destino antes del tiempo estimado. Así que, sin importar que estaba violando el protocolo de seguridad, pidió que aceleraran las máquinas, y éstas se incrementaron a 22 nudos, sin pensar por un momento que más adelante se encontrarían, no con uno, sino con cientos de icebergs que a esa velocidad eran imposibles de esquivar. Y desafortunadamente, formaría parte de la historia
de lo que no se debe de hacer. Durante la tragedia, el capitán estaba en su camarote y solo sintió un fuerte golpe que lo sacó de concentración y lo obligó a presentarse urgentemente con su tripulación, pues al estar frente a un iceberg, a causa de la velocidad, fue imposible girar para evitar golpearlo. El daño ya estaba hecho y solo era cuestión de horas para que estuviera en el fondo del océano. El capitán no sabía qué hacer. Su primer pensamiento fue salvar a mujeres y niños y llamar a los barcos más cercanos para que los ayudaran, pero de cada uno recibieron una negativa ante el peligro de estar rodeados por estas formaciones de hielo. La muerte estaba más que presente en el barco, y en lugar de tratar de salvar a los más posibles, el capitán pidió que zarparan botes medio llenos, más o menos de 12 personas, para que los viajeros, sobre todo de primera clase, fueran más cómodos, pues sería un viaje muy largo hacia el Carpathia, el barco que los recibiría. El capitán, dicen los historiadores, posiblemente estaba confundido, pues ¿quién podría anteponer comodidad sobre la vida de los pasajeros? Sin embargo, las órdenes se acataron, y debido a esto, el número de víctimas se incrementó. Pero no es el único responsable. Se cuenta que el capitán no actuó solo, pues además de cumplir sus objetivos, de querer ser el mejor navegante del mundo, se dio a los caprichos de Joseph Bruce Ismay, financiador del Titanic y director de la línea de barcos de vapor White Star Line. Un hombre ambicioso que quería asombrar con la llegada del Titanic a Nueva York antes de tiempo, ya que quería que su compañía fuera descrita como poderosa ante su competencia. De hecho, se dice que algunos sobrevivientes fueron testigos de las visitas constantes que Joseph le hacía al capitán, para que días antes de llegar a su destino, acelerara su máxima capacidad, pues la prensa ya los estaba esperando. No se sabe si esto se llevó a cabo, pero de una u otra forma, el Titanic se hundiría a tan solo 2 días de llegar a Nueva York. La exitosa película de James Cameron, que lleva el mismo nombre del navío, relata la historia de amor entre Rose y Jack, la cual está basada en una situación realmente vivida, tanto así que el corazón del océano está inspirado en el diamante que le obsequió Henry Samuel Morley a Kate Florence Phillips, quienes huían de los malos comentarios que la sociedad les hacía debido a su relación prohibida. Henry Samuels llevaba un matrimonio aparentemente sólido, y lo menciono de esta manera porque todo cambiaría cuando conoció a Kate Florence, de 19 años. La chica había solicitado trabajar en una de las tantas tiendas que tenía Henry, en Londres, y que no está de más decirlo, eran visitadas frecuentemente por personas de la alta sociedad. Compatibilidad es lo que define su relación, pues el trato provocó que en poco tiempo se enamoraran perdidamente, sin importar que Henry Samuels le llevaba 21 años a la joven. Su matrimonio era un impedimento para hacer su relación formal, y se desconoce si solicitó el divorcio, pero de lo que sí se tiene registro es que el hombre vendió unas propiedades para darles el dinero a su esposa e hija, y se alejó definitivamente de ellas para iniciar una nueva vida. Solo que no podían hacerlo en Londres, a la vista de todos sus conocidos, y para evitar ser señalados, decidió mudarse con su amada a los Estados Unidos, donde nadie los conocía, y la salida más próxima era del Titanic. Henry quería demostrarle que iniciaría una nueva vida, así que para hacerle ver que sus intenciones eran buenas, le obsequió un collar de diamantes y zafiro, justo el que tienes en tu pantalla. Este tenía una forma rectangular y estaba valuado en 20,000 libras,
una cantidad bastante considerable para la época. Desde que abordó el barco, Kate lo lució durante el día y la noche, pues Henry le había dicho que ese era el lugar perfecto para mostrarlo y que más de una persona la voltearía a ver. En la fatídica noche del 14 de abril de 1912, Henry salió con Kate de su lujoso camarote, al ser notificados que el barco había chocado con un iceberg. Ambos esperaban impacientes a las órdenes del capitán, pero éstas no los beneficiarían, ya que las indicaciones eran muy claras: mujeres y niños primero, mientras que los hombres permanecerían ahí hasta que algún barco respondiera a la señal de emergencia y los rescatara, situación que nunca pasó. Henry solo la abrazó y le pidió que fuera feliz. Sellando esto con un tierno beso, sacó algo de dinero de sus bolsillos para entregárselo, al estar consciente que lo necesitaría, y colocó dentro del abrigo de Kate el collar que era símbolo de su amor. La joven alcanzó lugar en el bote número 11, y lo último que recuerda es a Henry observándola a lo lejos, para luego desaparecer entre la multitud, que corrían despavoridos de un lado a otro. Henry no logró sobrevivir y falleció al igual que miles más, por hipotermia. Kate pasó 8 horas en bote antes de ser rescatada y llevada a Nueva York, donde conoció a un hombre que la protegió por algunos meses en su casa. Pero su cercanía con este hombre terminaría cuando Kate se dio cuenta que estaba embarazada. Así que no encontró más opción más que regresar a Londres para no estar alejada de su familia, pues sería un proceso difícil. Fue hasta el 11 de enero de 1913 que nació Ellen Mary. En aquel entonces era un escándalo ser madre sin estar casada, por lo que sus abuelos se encargaron de criarla hasta que fuera mayor y comprendiera la historia de amor entre sus padres. Ellen Mary, durante su niñez y adolescencia, se enfrentó a malos comentarios que la ponían como resultado de una infidelidad. Y durante todo ese tiempo, intentó hacerles ver que el amor de sus padres se dio sin que ellos lo esperaran. Así que toda su vida luchó por ser reconocida como la hija legítima de Henry. Ellen Mary falleció en octubre de 2005, y aunque su familia buscó por doquier el collar, jamás dieron con la reliquia, pues por razones que hasta la fecha se desconocen, Ellen Mary vendió esta valiosa joya y otros artículos del Titanic a un distribuidor londinense por poco más de 450 libras, poco dinero que no compensaba el valor que realmente significaban. Del collar se desconoce dónde se encuentra, pero lo que sí es seguro, de acuerdo con los historiadores, es que está en una bóveda muy bien resguardado, luego de que fuera exhibido en el estreno de la película de James Cameron, ya que su valor, más allá de las joyas preciosas que tiene, se ha cotizado más por la historia que hay detrás. Si hay una historia estremecedora en el Titanic, es sin duda la de Masabumi Hosono, el único japonés que se embarcó en 1912 como pasajero de segunda clase en el navío. Hosono tenía 42 años y era funcionario del Ministerio de Transporte de Japón, y por este motivo viajaba con frecuencia a otras partes del mundo, por lo que en 1910 fue enviado a la Rusia imperial para realizar averiguaciones sobre el sistema estatal de ferrocarriles en el país. Y una vez que finalizó su labor, Hosono regresó a su país, pero debía hacer escala obligadamente en Londres, donde zarpó el Titanic. Hosono vivió los peores momentos de su vida al ser testigo del impacto del Titanic con el iceberg. Sabía perfectamente qué sucedería, y lo más terrorífico es que su muerte era lo único seguro. La gente lloraba, gritaba, incluso se peleaban y disparaban si algún hombre intentaba subir a los botes, por lo que Hosono
decidió ayudar para que la cantidad de personas que morirían fuera menor. El funcionario contribuía con la tripulación, subiendo a niños y mujeres al bote. No cabía más pensamiento en su cabeza, más que ayudar. Pero tras escuchar, lo tomó como una señal divina y creyendo que nadie lo vería, subió al bote. La tripulación fue testigo de esto y no entendían su reacción, pues aún había muchos niños y bebés que esperaban una oportunidad para salir de esa desafortunada situación. Nadie se negó a que viajara y solo le permitieron esto, pues sabían que le iría muy mal en su país, ya que perdería su excelente reputación y comenzaría a ser nombrado como un cobarde. Esta frase fue escuchada una y otra vez para explicar el por qué lo había hecho, pero en lugar de aceptarlo, lo despreciaban. Porque hay que tener en claro algo: en aquel tiempo, la deshonra en las familias japonesas era algo muy serio y solo consiguió ser rechazado por su propia nación. Además, fue despedido de su trabajo, presentado en distintos periódicos como la imagen del miedo, y hasta fue desconocido por su familia directa. Como consecuencia de ello, fue condenado al aislamiento forzoso. Los académicos occidentales dieron una explicación del por qué Hosono fue duramente criticado, argumentando que había traicionado el espíritu de sacrificio del samurái. Morir con honor, sin importar nada. Otros apuntaban el fracaso del japonés por mostrar debilidad al subirse egoístamente a un bote salvavidas que ya estaba reservado para otras personas. Pero si había una declaración que los hacía avergonzarse de él, es que uno de los tantos marinos que sobrevivieron y vivieron la acción de Hosono recuerdan que no le habían dicho nada al confundirlo con una mujer, pues el funcionario se había colocado ropa femenina y que estaba seguro que no había sido el único, pues en la lista de sobrevivientes había muchos hombres de la primera clase. El Ministerio de Japón estudió pros y contras, y aunque sabían que serían juzgados, también conocían el valor de este hombre. Así que en 1939 lo volvieron a contratar, pero solo duraría laborando algunos meses, pues ese mismo año falleció. Sin embargo, el honor de la familia Hosono no quedó restablecida, sino hasta que la familia hizo pública una carta a los medios de comunicación en 1997, la cual era de la noche en que se hundió el Titanic y en donde se despedía de su esposa e hija, afirmándoles que las amaba y le dolía demasiado, pues nunca las volvería a ver. Estas líneas contribuyeron a limpiar su nombre, pero a un costo muy fuerte, pues al pensar que había hecho lo correcto, vivió una condena al ser catalogado por Japón como un cobarde. El Titanic tiene más de 100 años bajo el mar. Se encuentra en descomposición, que según expertos, se debe a una bacteria descubierta en 2010, que daña su estructura metálica. El Titanic es parte del Océano Atlántico, y todas las historias que lo acompañan se encuentran sumergidas junto al navío, a la espera de que alguien las saque a flote. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.